Buenas tardes ya. Después de esta comida, pues bueno, intentaremos hacer la sesión lo más amable y amena posible. Bueno, pues tras la interpelación que tuvimos en el pasado pleno con la consejera, la señora Gastón, sobre la cuestión de Motorland y concretamente pues los proyectos de la comunidad autónoma, estuvimos centrándonos en Motorland. También demostró su clara y decidida apuesta por Motorland, pues en estos momentos pues nos veíamos en la necesidad de traer esta moción dimanante de la interpelación para ver el resto de los grupos de esta Cámara qué planteamiento tienen respecto a este proyecto. Durante las pasadas legislaturas se han apostado por proyectos en la comunidad autónoma que, como decía, han hecho que Aragón no solo se centre en Zaragoza, sino que la amplitud del territorio nos permita pues que los ciudadanos que vivimos en el medio rural pues puedan afianzarnos y podamos quedarnos a vivir, como Dinópolis, Hualca, Caudé, Motorland. El Partido Socialista tiene un gobierno en minoría, débil, que para sacar unos presupuestos pues necesita unos socios que no son socios, que a veces son socios, que otras no son socios y que desde luego no están dando la estabilidad a este gobierno para saber si en este momento va a tener el apoyo a proyectos como este. Dirán que somos insistentes. Yo creo que más que insistentes somos persistentes y estamos realmente preocupados porque saben que dentro de 25 días Dorna tiene la posibilidad de irse a negociar con otros circuitos para que la MotoGP a partir de 2016 ya no esté en Aragón, en este caso en Alcañiz. Ya le dije también a la señora Gastón que había dos maneras de matar este proyecto, o sea, de cargarse este proyecto, uno era matándolo y otro dejándolo morir, y bueno, pues es verdad que nos estamos encontrando con que las decisiones que se están tomando no son lo suficientemente contundentes como para que así sea. Recientemente se ha celebrado el Gran Premio de Aragón de MotoGP. Me gustaría saber, no lo voy a saber, pero cuántos de los diputados que estamos en esta Cámara representando a Aragón estuvieron allí para que realmente lo vieran. La consejera sí que estuvo acompañando y el consejero de Presidencia igual. 300 millones de personas que estaban colocando a Aragón en Europa, perdón, en el mundo, en el mapa, y que hacen que sea la mejor campaña de turismo que podamos tener para Aragón. Como le dije a la consejera, no es lo mismo apoyar que apostar y hacer gestiones. Tenemos en estos momentos cuatro grandes premios en España, de los cuales dos ya se han confirmado, como es Cataluña y Andalucía. Tengo que decir que también Andalucía, por la compañera de Izquierda Unida, pues ha apoyado durante muchos años este Gran Premio de Andalucía por el grupo de Izquierda Unida. Cataluña también ha dicho que sí, y estamos en el candelero Valencia y Aragón. Yo creo que también existen dos circuitos en el mundo que están funcionando y que creemos que pueden competir. Este proyecto, desde luego, es un claro ejemplo de excelencia y está en Aragón. Ese de I+D+I, del que todos los grupos se nos llena la boca de hablar, pues realmente lo tenemos en un proyecto como es Tecnopark y Motorland. Los discursos pobres que hacen elegir a los ciudadanos entre un hospital o Motorland pues son demagogia, son chantaje, son discursos de ciudad. Son de los que piensan que como somos menos tenemos que elegir, que no hay dinero para todo. Los proyectos que vertebran el territorio son fundamentales en todos los sitios, pero más en una comunidad autónoma como Aragón no podemos perder el norte con discursos de oportunidad. Como les dije en la interpelación, y no me voy a extender, el circuito de Motorland no estaría ocupado los 272 días que está ocupado si no tuviéramos las carreras de MotoGP, porque muchos sabemos que de esos días, pues muchos de los equipos que vienen en septiembre están el resto del año. No estaría Tecnopark, porque muchas de las empresas que están ubicadas en el I+D+I están relacionadas con el motor, incluso con la MotoGP, y que por lo tanto están ahí para las homologaciones internacionales, los motores 2 y demás, ¿no? No sabemos si están llegando tarde. Sí le hemos preguntado. Justo después de la interpelación del pasado pleno le preguntamos a la consejera. Estamos esperando una respuesta escrita para saber a qué se refería con esa colaboración público-privada, que luego una de las enmiendas de Ciudadanos hace referencia a ella. Nosotros ya le hemos preguntado a qué se refería y lo que queremos saber también en qué momento está. Yo creo que a veces los trenes solo pasan una vez y en estos momentos, como les he dicho, quedan 25 días para que sea así. Un proyecto que además habla de la desestacionalización del turismo tan famosa que todos estamos vendiendo, tanto para la nieve como para el turismo rural. Pues bueno, una zona que está ocupada el 75% del año con este tipo de eventos, pues hace que se desestacionalice el turismo y además un turismo internacional, porque tengo que decirles que el 70,80% de los usuarios de Motorland son internacionales, por lo tanto es un nicho de mercado que nos permite acceder a otro tipo de turismo. No voy a entrar tampoco en lo que ha llegado a crecer el Bajo Aragón, en las 45 establecimientos más, en las 803 plazas hoteleras más que se han creado en 6 años, un plan de dinamización turística y que desde luego la crisis hubiera sido muchísimo más dura en el Bajo Aragón si no hubiéramos tenido a Motorland. La consejera hizo mención a una cuestión, y ya con esto voy a acabar, que para la DGA que había destinado ya más de 140 millones. 140 millones, 182 millones hasta 2014. Estamos hablando que Motorland ha dejado en el territorio más de 200 millones.
cínicos hablar del dinero, de cuánto cuesta Motorland, con esos dichosos 7,5 millones, cuando saben que en el territorio están dejando más de 36 millones anuales. Y cuando no les da ninguna vergüenza ni ningún pudor en inyectar en sus 4 empresas públicas más ruinosas, que por cierto, entre las que no se encuentra Motorland, 238,6 millones. Yo creo que ya está bien hacer demagogia y en este sentido pues voy a pedir al resto de los grupos el apoyo a esta moción. Yo sé que alguna de las enmiendas, y luego la nombraré, hablan de transparencia. Por supuesto, Motorland es una empresa pública que tiene auditorías todos los años y el Tribunal de Cuentas está ahí, ¿no? Yo creo que apostar por el territorio implica revertir en el territorio. Cuando se habla de educación y de sanidad, ¿verdad que no se habla de ingresos y de gastos? Cuando hablamos de vertebración del territorio se tiene que hablar de ingresos y de gastos. Pues entonces todos los pueblos de Aragón son deficitarios porque no hay suficiente gente para que se hagan las cuentas. Gracias, señora diputada. Y por eso pues van a dejar de dar servicios. Espero que apoyen esta moción. Muchas gracias. En defensa de las enmiendas presentadas, el Grupo Ciudadanos tiene la palabra.